Estadística. Introducción. Conceptos básicos 4. Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a estos videos de Tibas the Gamer, su amigo, que los lleva en esta ocasión a concluir nuestro camino por este vasto universo del conocimiento matemático. Después de que atravesamos esa nebulosa de la media, nos adentraremos ahora en la órbita de la desviación estándar y la varianza. ¿Y qué es la varianza? Pues la varianza nos dice qué tan dispersos se encuentran los datos con respecto a la media, es decir, qué tan diseminados o separados se encuentran los datos con respecto a ese dato que les mencionaba de la media. Mientras que la desviación estándar es la medida de dispersión que tienen con respecto a la media todos los datos obtenidos de un evento estadístico. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos que se encuentran en este evento estadístico. Ahora, la varianza tiene la siguiente fórmula. No se asusten, mis pequeños saltamontes, es más sencilla y lógica de lo que parece a simple vista. Así que expliquemos cada uno de los símbolos que la componen. Tenemos el signo de elevación al cuadrado, es decir, tenemos ahí una letra griega que nos dice que es la varianza, elevándose al cuadrado, que es igual a la sumatoria de la variable con un subíndice, la xi, que es una variable con un subíndice, lo hemos visto en un video anterior, explicando a qué nos referimos con este subíndice, este consecutivo, cuando tenemos varias medidas de una misma variable, y también tenemos la media. Entonces, para poder calcular la varianza de entrada, vamos a necesitar la variable o los datos de variable y vamos a necesitar la media, entendiendo que hay una sumatoria. Al final, la variable, cada uno de los datos de variable se van a restar a la media, ese resultado se va a elevar al cuadrado y todos esos para cada una de las variables, cada una de las restas que vamos a tener, se van a ir sumando y todas esas se van a dividir entre el número total de datos que tenemos en esa población o en esa muestra. Ahora, la varianza nos permite saber cuál es esa dispersión de los datos con respecto a la media. Sin embargo, aunque el resultado sea correcto, a veces no hace sentido por las unidades que esta misma variable tiene. Por ejemplo, si habláramos de gramos o de días, pues no sonaría lógico decir que la dispersión es de 2 gramos cuadrados o qué tal 5 días cuadrados, tampoco haría sentido. Entonces la solución es bastante sencilla. Lo que hacemos es a esta fórmula le aplicamos una raíz cuadrada en ambos lados, es decir, a la varianza le aplicamos una raíz cuadrada. Ese nuevo cálculo es lo que ahora conocemos como la desviación estándar. Si se fijan en la ilustración, el cuadrado de la varianza se cancela con la raíz cuadrada, entonces ya tendríamos este segundo cálculo del que hablábamos como desviación estándar, donde ya no tenemos un cuadrado, es decir, todas las unidades que se están utilizando dentro de la fórmula de desviación estándar, a pesar de que se elevan al cuadrado en la sumatoria, para esa sumatoria de todos los datos diferentes de la misma variable, a pesar de eso, el resultado no va a ser ninguna unidad cuadrada. Es decir, si tenemos gramos, si estamos utilizando gramos, al final el resultado va a ser de gramos. Si tenemos días, al final va a ser de días. La forma en la que se resolvió esta complicación matemática fue agregando una raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación y eso lo que nos da es precisamente este concepto que ahora tenemos como desviación estándar. Ahora seguramente ya se dieron cuenta de algo sumamente importante y es que siempre que calculemos la desviación estándar, vean la fórmula de desviación estándar, siempre que calculemos la desviación estándar, en realidad estamos calculando primero la varianza y después le estamos aplicando una raíz cuadrada a ese resultado y con eso estamos obteniendo la desviación estándar. Es decir, siempre que estén ustedes resolviendo una desviación estándar, van a tener automático en el proceso de solución de esa ecuación, van a tener la respuesta para la varianza también. En un único problema, en un único escenario en donde estén calculando datos, la dispersión de los datos, van a poder obtener, al calcular la desviación estándar, van a poder calcular la varianza. Ahora veamos un ejemplo.
Vamos a suponer que tenemos 10 limones, cada uno tiene un valor en gramos de 31, 35, 37, 34, 33, etcétera. Esos son los números de gramos. Y tenemos una gráfica, ya tenemos ahí iluminado o más bien delineada una gráfica que va desde los 31 gramos hasta los 37 que componen precisamente el rango de datos que tenemos, que va desde el 31 hasta el 37. Ahora, si asignamos cada uno de esos limones a modo gráfico, en donde les corresponde, pues tendríamos una gráfica de este tipo. Si esto lo convertimos a una línea gráfica, tendríamos una línea de este tipo, una distribución más o menos así. Ese sería el comportamiento de mis 10 limones. Y entonces vamos ahora a calcular su dispersión. Vamos a calcular la dispersión de los datos utilizando la fórmula de la desviación estándar, entendiendo, como les decía en la diapositiva anterior, que al calcular esta desviación estándar estamos calculando también la varianza. Ahora, para resolverla de manera más sencilla, como vamos a estar sustituyendo cada uno de los x de las xy, es decir, la x1 del limón 1, la x2 del limón 2, la x3 del limón 3, etcétera, las vamos a estar sustituyendo dentro de la fórmula. Para esa resta, pues mejor la hacemos por pasos, y la forma en la que la resolvemos por pasos para cada una de las distintas variables es haciendo una tabla. Esa tabla, en la primera columna le vamos a poner cuáles son los valores de la xy, es decir, el x1 va a ser el limón 31, el x2 va a ser el limón 30, va a ser el peso en gramos de 32, el x3 o el limón 3 va a ser 33 gramos y así sucesivamente. Vamos a tener ahí nuestros 10 valores de x. Nuestro segundo paso es hacer la resta. Ya tenemos las x anotadas, bueno, ahora hacemos la resta. Para este cálculo necesitamos conocer las x, cada una de las x, la y, considerando desde el x1 hasta el x10. Necesitamos esas x, ya las conocemos, están en la primera columna. Ahora necesito conocer la media. La media, después de calcularla, si recuerdan, es la suma de todos los datos entre el número de datos. Es decir, tendría que sumar todas las x de la columna xy, la sumo y lo divido entre los 10 datos que son y con eso tengo la media. La media me da 33.90. Entonces ya tengo cada uno de los valores xy en cada una de las líneas y tenemos también la media. Entonces ahora vamos a calcularlo. 31 de la xy menos 33.9 de la media me da a menos 2.9. Aquí es muy importante entender que sí se deben de respetar el orden de los factores dentro de esta operación. Es decir, el número menor va antes de la media que es mayor, no importa. El resultado lo tenemos que respetar. Es número negativo, perfecto, es número negativo y lo respetamos como tal. Entonces es menos 2.9. En el siguiente es 32 de la xy menos la media, 33.9. Y así sucesivamente lo vamos haciendo para el resto de los valores de x. El x8, por ejemplo, sería 35 gramos menos 33.9. Aquí los valores ya son positivos y seguimos haciéndolo de esta manera. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el xy menos la media? Si se fijaron en las flechitas que van apareciendo a lo largo del ejemplo, lo que estoy calculando es la distancia. Aquí lo que estoy midiendo es la distancia que hay desde los 31 gramos hasta los 33.9. La distancia que hay de 32 gramos a 33.9. En el último, lo mismo hago para todos, para todos los valores de x. En el último x, el 37, lo que estoy calculando en esa flecha que todavía se ve ahí en la gráfica es la distancia que hay de 37 a menos 33.9. La distancia en gramos es de 3.1. Entonces, lo que estoy calculando son distancias, tal cual. Abro una segunda columna en donde ahora lo que voy a hacer es voy a elevar al cuadrado todas esas restas. ¿Para qué elevo al cuadrado? Es muy sencillo. Las distancias negativas y las distancias positivas lo único que van a hacer es van a eliminarse unas a otras. Entonces lo que necesito al hacer este cálculo es eliminar el valor negativo. Estoy eliminando valores negativos. Al elevar al cuadrado me estoy asegurando de que todas las distancias sean positivas. Entonces, al elevar al cuadrado el menos 2.9, ya saben que la fórmula o la relación matemática, cuando multiplico un menos por un menos, pues es más. Entonces, por eso se utiliza la elevación al cuadrado, para eliminar el rastro negativo de una distancia negativa. Entonces un menos 2.9 elevado al cuadrado, pues 8.41, y lo mismo para todos los demás resultados de la columna anterior. 2.1 al cuadrado, 4.41 en el caso del noveno limón. En el caso del décimo limón es 3.1 elevado al cuadrado, es igual a 9.61. Ahora, ¿qué sigue?
En la fórmula tengo una sumatoria, me está marcando ahí que es una sumatoria, esa sumatoria es toda esa columna, la tengo que sumar y el resultado me va a dar 28.90. Y una vez que hacemos esa sumatoria, bueno, hemos resuelto la primera parte, la parte de el numerador dentro de ese cálculo de la fórmula, ya tenemos 28.90 como sumatoria. Todo lo que está circulado en rojo en la fórmula ya está resuelto en ese 28.9. ¿Qué es lo que sigue ahora? Pues dividirlo entre n, que es el número de datos. Ya tengo toda la sumatoria de las distancias de cada uno de los pesos de los limones con respecto a la media. Cada una de esas filas es una distancia elevada al cuadrado del peso de limón con respecto a la media del peso de limones. Entonces, ya que tengo toda esa sumatoria, pues ahora la divido entre el número de datos para conocer el promedio. Esto es como calcular un promedio de las distancias elevadas al cuadrado. Entonces, pues lo que hago es el 28.90 entre los 10 y pues con la raíz, con el signo de raíz cuadrada que está envolviendo a toda esa fórmula. Entonces lo que voy a tener es 28.90 entre 10, pues 2.89. La raíz cuadrada de 2.89 es 1.7. Por lo tanto, la desviación estándar es de 1.7 para este ejemplo. Ahora, veamos un segundo ejemplo. ¿Qué sucede si los valores de los limones son diferentes y están un poco más cercanos entre sí? Ya no están desde el 31 hasta el 37, sino desde el 33 hasta el 35. Son 10 limones también, también estamos pesando gramos. La media sería 34.10, es un poquito más elevada que en el caso anterior, que eran 33.90, si la memoria no me falla. Y lo que tendríamos como gráfica sería una gráfica un poco más elevada, pero menos dispersa, es decir, los datos están un poco más juntos entre sí. Eh, yo sugiero que lo calculen, hagan el ejercicio. La desviación estándar tendría que darles al final un 0.7, 0.7, y entonces llegó el momento de comparar ambos ejemplos. Tendríamos la primera desviación estándar que calculamos es de 1.7, es una desviación de 1.7 gramos, una desviación estándar, y su gráfica, bueno, pues está en color rojo. Si la comparo con la otra gráfica, los datos están menos dispersos, está un poco más elevada en el centro de la gráfica. ¿Por qué? Porque hay más datos concentrados que en la gráfica de color rojo. Y la desviación estándar en este caso es de 0.7. Hay menor dispersión en el segundo ejemplo y hay una mayor dispersión en el primer ejemplo. Quiere decir que los datos, si yo quisiera hacer un análisis, consideraría más confiable el resultado de la segunda que de del primer ejemplo. Si fueran dos muestras, la primera muestra, que es la de color rojo, tendría una mayor dispersión y la segunda tendría una menor dispersión. Ahora, en estos dos ejemplos también lo que podemos ver mediante esta comparación es que el primer ejemplo tiene un comportamiento menos estable que el segundo. El peso en gramos de limones como grupo es más cercano a su media que en el primer ejemplo. En el primer ejemplo el comportamiento es menos estable porque se mueve en un rango más amplio. Los datos, a pesar de que siguen siendo 10 limones, los datos se mueven en un rango más amplio y entonces poder anticiparnos a qué peso vendrá después, pues sería más complicado. Tendríamos que escoger un dato entre el 31 y el 37, mientras que en el segundo ejemplo, donde la dispersión es menor, sabemos que los pesos se van a mover entre 33 y 35 en la mayoría de sus casos. Entonces, para eso también nos sirve la desviación estándar y sus comparaciones con desviaciones estándar. Solo recuerden una cosa, como en estos ejemplos, se comparan limones con limones, gramos con gramos. Las variables tienen que ser comparándose de lo mismo con lo mismo, si no, peras con manzanas nos puede dar una comparación que no tenga ningún sentido. A continuación, te voy a mostrar las fórmulas de varianza y de desviación estándar para población y para muestra. Notarás que el único cambio entre las fórmulas de población y de muestra, pues es que en población se muestra con una n nada más, n mayúscula, y en una muestra se muestra con n-1. Este denominador cambia porque al estar trabajando solo con una muestra, es decir, solo una parte de una población completa, podríamos tener un margen de error ocasionado por todos esos valores que podrían presentarse en las unidades experimentales, es decir, esos objetos, sujetos o eventos que estamos evaluando, que sí forman parte del evento estadístico, pero que no están incluidos dentro de la muestra. Todos esos valores que pueden estar por ahí en esa población y que no los consideramos. Para evitar ese error es que se le agregó un -1. Eso reduce
matemáticamente y en buena medida ese margen de error. Por eso las dos fórmulas son diferentes. Es la única diferencia que existe entre las dos, si logran verlo. Entonces, basta con que se aprendan dos y a la demuestra, pues sepan que hay que ponerle un -1 en el denominador de la fórmula. Y así es como concluimos nuestro paseo por este vasto universo del conocimiento básico matemático para este curso de estadística. Y con esto hemos dejado atrás también a la órbita de la desviación estándar y ahora nos enfilamos de regreso a la Tierra para poder recuperar, para volver a tener ese oxígeno que quizá hemos perdido y que ha sido consumido por nuestras neuronas en estos casi 16 minutos de video, donde espero que hayan aprendido, aunque sea un poquito, del tema. Espero no haberlos hecho bolas, porque de pronto pues ya saben que aquí como en estas cuestiones espaciales, tener el casco puesto, pues también hace que uno se vuelva medio loco. Entonces, pues vayan al cine o hagan algo, no sé, dejen de ñoñar viendo videos de estadística y mejor tengan una vida. Abur, Tivas out.